Buenas noches a todos, bienvenidos a nuestras reuniones científicas. Mi nombre es Anthony Cantor, quisiera darle las bienvenidas a nuestros invitados y a todos nuestros colegas que nos visitan desde diferentes ciudades de Latinoamérica y del Caribe. Para quienes no nos conocen, las reuniones científicas se formaron en un grupo de especialistas de radiología oral y maxilofacial del Instituto Latinoamericano de Altos Estudios, quienes agrupan odontólogos de 15 países latinoamericanos, lo que nos permitió hacer estas charlas de forma internacional con la ayuda de todos nuestros colegas participantes. En nuestras reuniones tenemos 3 expositores diferentes, de diferentes nacionalidades con temas variados y de actualidad. Son exposiciones de 30 minutos y de preguntas que se realizarán en un intervalo de 5 minutos por cada charla. Para los que desean seguir participando en nuestras reuniones en la plataforma, les dejaré nuestras redes sociales para que nos sigan y puedan acceder a nuestras siguientes programaciones. Así, al finalizar la charla de hoy, presentaremos la programación de la próxima reunión. A continuación, nuestro primer expositor es el Dr. Kenneth Maynard de Nicaragua, quien nos va a hablar sobre las claves del éxito en la implantología. El doctor es un cirujano maxilofacial, profesor docente por más de 17 años de las universidades en Nicaragua, miembro del GMF Global Medical Implants. Con ustedes, el doctor Kenneth Maynard. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Hola, colegas. Es un placer poder compartir con ustedes la noche de hoy. Estoy encantado de presentar este tema de implantología, ya que mi pasión siempre ha sido la docencia. He impartido clases en 5 universidades. Actualmente colaboro con GMI Implantes en Costa Rica y acá en Nicaragua me desempeño en mi clínica privada y también imparto diplomados de cirugía oral, también implantología. Soy miembro de FIO, Formación Internacional Odontológica en República Dominicana, con el doctor Jaime Franco Barbens. También, bueno, les quiero comentar que fui miembro del equipo MPO de cirugía maxilofacial, plástica y ortodoncia durante 8 años, un equipo norteamericano en el que operábamos cirugía craneofacial, cirugía ortognática, labio leporino, injertos de costilla, cresta ilíaca, etc. Ahora me he dedicado un poco más a la implantología y sí que, bueno, se aprende mucho en el camino. Bueno, en mi experiencia personal, aunque me he desempeñado en cirugía mayor, también la cirugía menor y la implantología tiene su ciencia, y por eso es que les presento el tema de hoy, que para mí es súper importante y es claves para el éxito en la implantología. Normalmente les quiero comentar que, bueno, el doctor Jaime Franco es máster en implantología oral y periodoncia y el director de formación internacional odontológica. No pudo estar presente en esta charla por razones horarias. Él está en España, no coincide con nosotros. La razón principal de este tema es, bueno, me encanta porque tiene mucho que ver con la oclusión, con la prostodoncia, con la cirugía y sobre todas las cosas con algunas áreas muy abandonadas, muy olvidadas, como la farmacología. Entonces, para alcanzar el éxito en la implantología, debemos basarnos en 3 pilares fundamentales, como son el odontólogo, sea el cirujano, o sea el rehabilitador oral, o sea el periodoncista, el implantólogo, o sea el profesional de la salud. En segundo lugar, el paciente. El paciente es muy importante porque depende de él. La higiene que vaya a tener depende de él, su cuidado postoperatorio depende de él, el control de los hábitos y, por supuesto, el implante. Existen muchísimas marcas de implantes. Conozco muchos colegas que a veces tienden a decir, bueno,
me fracasó este implante porque era tal marca y esta marca no es buena, en fin, tienen características similares, implantes que son aprobados por la FDA, etcétera. Todos los implantes son buenos y a mi criterio muy personal, si un implante fracasa es porque no se planificó bien, ni quirúrgicamente o tal vez no protésicamente. Entonces, esta es la razón de la charla del día de hoy. Siempre les hago hincapié a mis estudiantes que cuando vayan a trabajar el paciente, le den una cita previa de media hora, de una hora, en la cual le expliquen bien todo el procedimiento, en la cual les firmen consentimiento informado, en la cual el paciente quede claro de todo, y advertido y se sepa todo, porque luego a última hora vienen las complicaciones y muchas veces el paciente le echa la culpa al doctor, etcétera, y vienen esas cosas que no tienen que ocurrir. ¿De acuerdo? Entonces, para tener éxito en implantología necesitamos del buen diagnóstico y del buen tratamiento, pero no solo el diagnóstico local, como suele suceder, una radiografía o una tomografía, sino también el diagnóstico sistémico. Recordemos que muchas veces los pacientes que van a ser sometidos a implantes son pacientes mayores que normalmente padecen alguna patología o diversas patologías y son polimedicados. Entonces, no podemos estar pensando que vamos a estar colocando implantes en jovencitos quinceañeros que no padecen ninguna enfermedad. Tenemos que estar claros que vamos a estar expuestos a reabsorciones óseas, a pacientes mayores, pacientes enfermos, ¿de acuerdo? Entonces, muy importante el diagnóstico y el plan de tratamiento no solo debe de ser local, sino sistémico también. ¿A qué nos referimos con plan de tratamiento sistémico? El plan de tratamiento farmacológico. Muchas veces los implantes fracasan o cualquier cirugía oral fracasa por la falta de medicación adecuada. Entonces, vamos a ver, las claves del éxito en implantología son las siguientes, ya lo hemos mencionado. En primer lugar, tenemos asociados al paciente son los factores como paciente sistémicamente comprometido, la higiene del paciente, higiene oral principalmente, los hábitos que tenga este y su cooperación. Factores asociados al cirujano, tenemos protésico y quirúrgicos. Los factores protésicos son el número de implantes, cuántos implantes voy a colocar, en qué sector los voy a colocar, forma y diseño del implante, esto lo vamos a ver más adelante, tamaño y posición del implante. Quirúrgicamente, tipo de carga, medicación, tipo de sutura, regeneración, técnica quirúrgica, diseño del colgajo, es decir, todo lo de los biomateriales y técnicas. Asociados al implante, diseño del implante, tratamiento de superficie y estandarización. Entonces, paso número 1, diagnóstico sistémico. ¿Es mi paciente candidato a implantes? ¿En qué pacientes están contraindicados los implantes? Y tenemos que tomar en cuenta en el diagnóstico sistémico factores fisiológicos como la edad, menopausia, embarazo, patologías de base que afectan al hueso principalmente como la osteoporosis, hiperparatiroidismo, osteoradionecrosis, osteonecrosis por bifosfonatos, infecciones y entre otras patologías, hipertensión arterial, diabetes, infarto agudo de miocardio, insuficiencia renal o hepática, inmunodeficiencias en general, y hábitos como cigarrillo y alcohol, entre otros. El paciente debe saber su padecimiento y contárselo al médico tratante, al doctor, al odontólogo, o no decírselo porque prefiere callar para que se le coloque un implante. Ojo con esto. Pero en otras ocasiones puede ser que el paciente no sepa de sus padecimientos. Por ejemplo, una diabetes debutante, un hipoparatiroidismo, osteoporosis, etc. Contraindicaciones tenemos absolutas y relativas. Casi siempre, la mayoría son contraindicaciones relativas. Sin embargo, consideramos contraindicaciones absolutas un accidente cerebrovascular o un infarto agudo de miocardio reciente. Reciente, ¿cómo es reciente? De menos de 6 meses de evolución. Prótesis valvular, trastornos de la hemostasia, inmunosupresión, cáncer activo, desórdenes psiquiátricos y tratamiento intravenoso de bifosfonatos. Por ejemplo, el tratamiento con
aclasta, es uno de los más peligrosos. Y bueno, tenemos las contraindicaciones relativas que son más comunes. La edad avanzada de un paciente puede ser una contraindicación, pero no un paciente, digamos, de 50, 60 años. Sí, ya una contraindicación por la edad propiamente podría ser un paciente de 85, de 90 años, y sigue siendo relativa. Osteoporosis. La osteoporosis casi no afecta a los maxilares, sin embargo, debemos de tener cuidado, que en algunos casos sí pueden haber afecciones severas. Los hábitos, como el hábito de fumar, es muy importante. Un paciente que tiene un hábito muy marcado de tabaquismo, se tiene que simplemente decirle, no, no te voy a poner el implante, porque al final va a gastar mucho, va a reclamar y va a fracasar. Entonces, es diferente un paciente que fuma unos 5 cigarrillos o menos al día y no diario. Entonces, en ese caso, sí es controlable. Diabetes. La diabetes es una contraindicación relativa si está descompensado. Si la glicemia está en más de 200 miligramos por decilitro, normalmente en lo personal atiendo pacientes con menos de 200 de glicemia o hasta 200, no ha habido ningún problema. Lo combino con técnicas de plasma rico en fibrina y todo marcha muy bien. Enfermedad cardiovascular, hay que tener en cuenta si el paciente toma anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios. VIH, hipotiroidismo, hiperparatiroidismo. ¿Por qué pongo hiperparatiroidismo acá remarcado? ¿Por qué? Porque el hiperparatiroidismo puede desencadenar en la mayoría de los casos osteoporosis, porque hay una excesiva cantidad de paratormona que contrarresta el depósito de calcio por los osteoblastos. Entonces, paso número 2, diagnóstico local. ¿Cuánto hueso tenemos disponible y de qué calidad es este hueso? ¿Generación ósea o implante corto? Es una pregunta que nos hacemos muy comúnmente. La mayoría tiende a colocar implantes cortos por comodidad, o muchas veces se piensa, sí, voy a colocar este implante y va a tener un buen torque, pero no pensamos en la parte protésica, que es muy importante. Siempre el director de la orquesta en la implantología debe de ser el rehabilitador oral, el protesista. ¿Por qué? Porque la oclusión es la finalidad de los implantes. No es poner implantes donde queden, aunque tengan un buen torque de 35 newtons, no es eso, sino planificarlos bien, la dirección mesiodistal, vestíbulo lingual, ápico, coronal, y por supuesto la relación corona-implante que debe de existir adecuadamente, de tener en cuenta la oclusión. Los patrones de reabsorción ósea son en maxilar, hacia el paladar, hacia palatino y hacia arriba, y en mandíbula hacia abajo y hacia vestibular. Esto lo debemos de tener en cuenta. Siempre la reabsorción ósea va a ser mayor o menor, pero va a haber reabsorción ósea después de una pérdida dental. Luego de una pérdida dental de 1 año de evolución, podemos perder hasta el 60% en altura de un hueso y 40% en grosor del hueso alveolar. En este esquema representamos las diferentes atrofias alveolares que se presentan y situaciones en las que cómodamente algunos implantólogos piensan en colocar un implante pequeño, un implante corto. Desde el punto de vista quirúrgico puede ser una buena alternativa, pero protésicamente no. Fíjense acá en esta representación de las flechas en rojo, los espacios que nos quedan desde la oclusión ideal de un paciente hasta la plataforma del implante. ¿Qué pasa? O dejaríamos una corona súper grande, y ya sería una relación 1-1 con el implante y te haría un efecto de palanca con reabsorción ósea, o dejamos la corona cerca del implante y un paciente sin oclusión. Recordemos que los implantes deben de cumplir los parámetros estéticos y funcionales. De lo contrario, no estás haciendo un buen trabajo. La supervivencia o la vida de un implante se evalúa de 5 años en adelante. Por lo tanto, todo lo que suceda desde el inmediato posoperatorio a los 5 años no lo podemos considerar un éxito. ¿Sí? Y tenemos la relación que existe ideal corona-implante 1-2, como debe de ser, para evitar pérdidas de hueso, para evitar atrofia alveolar,
absorciones y cómo no debe de ser una relación 1-1. Muchas veces ocurre esto porque el paciente tiene prisa para colocarse el implante, porque el doctor tiene prisa por colocar el implante. La prisa no deja nada. Lo que debemos de valorar es cuándo regenerar antes, cuándo regenerar en el momento del implante o cuándo no regenerar. Sencillamente, ya les voy a dar un muy sencillo cómo se tiene que pensar para hacerlo bien, pero antes vamos a ver las clasificaciones del hueso según Lecon-Izard, según Misch y según Norton y Gamble. Esto es súper importante y es la razón fundamental por la cual nosotros debemos indicar una tomografía de haz cónico en vez de una radiografía panorámica, porque muchas veces uno piensa, no, es que voy a ahorrarle un dinerito al paciente. El paciente te va a pagar un implante, el paciente va a pagar una tomografía, y no por las estructuras que tengamos cercanas, como el seno maxilar, o como la arteria alveolar inferior, o el nervio mandibular, no por eso, sino por el tipo de hueso. La densidad del hueso es súper importante para tener un resultado predecible en implantología. Les hablo desde el punto de vista quirúrgico. La parte protésica también es, de hecho, es súper importante planificar primero protésicamente, pero una vez que indicamos la tomografía, vamos a observar 4 tipos de huesos fundamentalmente. El tipo 1, que es el más denso, en la región del mentón, el hueso tipo 2, que predomina en la región mandibular posterior y en la región maxilar anterior, un hueso tipo 3 que encontramos en la región de premolar y molar, en el maxilar, y hueso tipo 4 en la región de la tuberosidad. Pero podrán decir, bueno, ¿y esto qué? ¿Qué tiene que ver? Sí tiene mucho que ver, porque normalmente la mayoría de implantólogos solo colocan el implante que tenga un buen torque aparentemente, muchas veces ni alcanza los 30 newtons, pero dicen, sí, ahí queda, lo dejamos más tiempo, y sí puede ser, en más tiempo de osteointegración, pero el problema es el siguiente, que si tenemos un hueso tipo 1, por ejemplo, en región mandibular anterior, hacemos una secuencia de fresado normal a 1200 revoluciones por minuto, con una broca, aunque tengamos suficiente irrigación, puede ser que el hueso se recaliente, puede ser que el hueso muchas veces sufra microfracturas y que el implante alcance el torque ideal, pero luego te das cuenta que a los 2 meses hubo un fracaso, porque el implante no se osteointegró. Perfecto, en este caso es donde debemos de utilizar formadores de rosca. Los formadores de rosca son como unas brocas, lo que tienen un paso de rosca, o sea, la espiral más seguida una de la otra. ¿Para qué? Para que con la misma velocidad y el mismo torque de la broca, nosotros podamos atravesar con mayor facilidad el hueso cortical, que tiene menos irrigación y por eso tiende más a necrosarse por sobrecalentamiento o microfractura. Hueso tipo 2, hueso tipo 3, perfecto. Podemos hacer una secuencia de fresado normal. No hay ningún problema, es el hueso que más debemos de buscar, es el hueso que se prefiere. ¿Qué pasa en el otro extremo? Hueso tipo 4, un hueso con pobre densidad. Aquí lo podemos ver según los estudios de Norton y Gamble, que fueron en tomografía computarizada, tiene una densidad de 0 a 500 unidades Hounsfield, según Misch, 150 a 300. Lo que quiere decir esto es un hueso muy trabecular, con mucha sangre, y también podemos tener un problema. Colocamos el implante de la manera convencional y no va a tener el torque ideal. Entonces, ¿qué va a pasar? Ese implante se va a fibrointegrar y va a ser rechazado. Entonces, ¿qué debemos de hacer en este caso? Utilizar expansores de hueso, compactadores de hueso, con la finalidad de, como su nombre lo dice, compactar el hueso del centro hacia la periferia, para que después, al momento de colocar el implante, este quede alojado en el lecho implantario con un mayor torque, que tenga una mejor eficacia la colocación de este implante en este tipo de hueso. Es muy importante ver la cantidad de hueso remanente, la calidad de hueso remanente, el tipo de implante a utilizar, la secuencia de fresado a utilizar y el resto de instrumental y de kits que podemos utilizar. Pero si no, ya puede ser que salga bien el implante, pero hay un porcentaje de probabilidad que fracase.
el problema. Esto no es algo mortal, no es algo que vaya a poner en riesgo la vida del paciente, pero ojo, sí su bolsillo. Y entonces aquí es donde vienen los reclamos fuertes por parte del paciente. Aquí tenemos una subclasificación por Al Ekrich en el 2018, el cual se subdividió el hueso tipo 2 en 2A, 2B y 2C, y al hueso tipo 3 en 3A y 3B. Esta subclasificación es muy didáctica y tiene que ver con el grosor del hueso cortical y la densidad del hueso esponjoso o trabecular. Siempre el hueso preferido por todos nosotros vendría siendo un hueso tipo 2A o 2B o un hueso tipo 3A. ¿De acuerdo? Entonces, pero por razones didácticas. Paso número 3, plan de tratamiento sistémico local. Bueno, tenemos que ver el medicamento de base del paciente, las enfermedades que padece, las posibles interacciones medicamentosas que vaya a tener. Estamos claros, nosotros los odontólogos siempre vamos a utilizar antibiótico y analgésico, ¿de acuerdo? AINES, pero casualmente existen muchas interacciones que desconocemos con estos medicamentos, que ya les voy a mencionar algunas. ¿Hasta qué rangos son permitidos algunos exámenes de laboratorio para realizar una cirugía? Perfecto. Tengo que acostumbrarme, aunque sea un único implante, a mandar exámenes de laboratorio, aunque el paciente sea joven y sano. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones pueden estar los niveles bajos de plaquetas, el fibrinógeno alterado, la protrombina, pueden estar alterados muchos de los exámenes, con mucha más razón en pacientes que son diabéticos. Hay que mandar una glicemia, creatinina, hay que indicar exámenes diversos. Hasta sería bueno en algunos casos el perfil tiroideo, ¿de acuerdo? En cuanto a las interacciones medicamentosas, tenemos lo siguiente: tratamientos de base que usualmente toma un paciente o con los cuales está bajo tratamiento: anticoagulantes orales, hipoglicemiantes orales, insulina, antihipertensivos, bifosfonatos, anticonvulsivantes, corticoides, anticonceptivos orales, diuréticos, Eutirox, entre otros. Muchos medicamentos que puede estar tomando. Por lo tanto, nosotros no podemos tener un protocolo único de tratamiento farmacológico para todos los pacientes, porque cada paciente es diferente, cada padecimiento es diferente. ¿Cuáles son los fármacos que yo como odontólogo voy a ocupar? ¿Cuáles voy a utilizar y cuáles no voy a utilizar? ¿Ok? Siempre nosotros en FIO, en Formación Internacional Odontológica, tenemos un protocolo en el cual tratamos de colocar implantes sin sedación. ¿Por qué sin sedación? Porque es muy engorroso tener a un paciente sedado con la lengua totalmente flácida, luchando contra la lengua, el colgajo, la saliva, que si broncoaspira, etcétera, y se prefiere lo que es la analgesia multimodal en el transoperatorio, que luego se las voy a explicar. Esto consiste prácticamente en utilizar ansiolítico en vez de sedante. En vez de, por ejemplo, llamar al anestesiólogo y tenerlo ahí, no. Tenemos a un paciente que está completamente relajado, que está consciente, pero con ansiólisis. ¿Qué es lo que más utilizamos como ansiolítico? Alprazolam, Tafil, etcétera. Cualquier nombre comercial, alprazolam de 0.5 miligramos, de 1 miligramo. ¿Por qué utilizamos Tafil o alprazolam? Porque se elimina rápidamente. En menos de 12 horas está fuera de nuestro organismo y es la que tiene mayor bioseguridad. Entonces, cuando nosotros no utilizamos un ansiolítico, el paciente va a tener un mayor o menor grado de estrés. Esto te conlleva a una metabolización más rápida del anestésico, a un aumento de la presión arterial por el estrés. Cuando hacemos la incisión, el sangrado empieza y no se controla fácilmente. Al sangrar bastante, nosotros no podemos ver bien lo que hacemos, nos tardamos más, el tejido se inflama más y viene siendo más difícil. Por eso es que muchos implantólogos prefieren realizar colocación de implantes sin colgajo con colgajo. En lo personal prefiero siempre realizar un colgajo para poder visualizar bien lo que vendría siendo el hueso por la parte vestibular. Entonces, en este caso, nosotros
debemos de manejar bien la ansiedad del paciente. En segundo lugar, ¿qué es lo que vamos a hacer? Siempre utilizar un analgésico. El analgésico debe de ser un inhibidor no selectivo COX-1, COX-2, en el caso de la implantología, porque vamos a tener desde 5 minutos antes, si le colocamos intramuscular o intravenoso el analgésico, puede ser ketorolaco, 60 miligramos, puede ser diclofenaco sódico de 75 miligramos, puede ser también dexketoprofeno trometamol de 50 miligramos IM o puede ser por vía oral. No importa si es por vía oral 1 hora antes del procedimiento, si es intramuscular 5 minutos antes del procedimiento. ¿Por qué antes? Porque desde el momento de la incisión empieza la inflamación y no queremos grandes inflamaciones, ¿de acuerdo? Entonces, otra cosa muy importante, el anestésico. El anestésico que casi siempre utilizamos en implantología es anestesia sin vasoconstrictor. ¿Por qué sin vasoconstrictor? Porque queremos una mayor perfusión tisular, queremos un mayor aporte sanguíneo. Sin embargo, podemos utilizar un poco de anestesia con epinefrina para lograr visualizar bien nuestro campo de trabajo. Sin embargo, cuando vamos a hacer injertos óseos, colocación de membranas, PRF, etcétera, plasma rico en plaqueta, no vamos a utilizar un AINE antes de la cirugía, sino después. Y no vamos a, bueno, en este caso sí es preferible utilizar un anestésico sin vasoconstrictor siempre y con técnica infiltrativa en vez de bloqueo. Por ejemplo, a nivel mandibular, si colocamos un bloqueo, vamos a lograr anestesiar todo el nervio alveolar inferior. Al colocar un implante que pueda llegar muy cerca a este nervio o lesionarlo, no vamos a tener la advertencia del paciente cuando empieza a sentir dolor. En cambio, infiltración, sí, el paciente nos puede avisar que empieza a sentir alguna molestia para evitar llegar a lesionar el nervio. ¿De acuerdo? Entonces, sumado a todo esto, son ansiolíticos, analgésicos y anestésicos. Esto es analgesia multimodal en el transoperatorio. Debemos de utilizar siempre, le hago énfasis a esto, siempre un antibiótico. ¿Qué antibiótico? Cefalosporinas de primera generación, como lo manda patología quirúrgica de Savistton, que son los profilácticos en cabeza y cuello. ¿Por qué razón? Porque estamos trabajando en un ambiente contaminado, que es la cavidad oral, colocando un cuerpo extraño, que es el implante, y hay altas probabilidades de infección, muchísimo más con un cuerpo extraño. Puede haber hasta un 15% de probabilidad de infección en pacientes jóvenes y sanos. Nosotros no queremos jugar a la ruleta rusa, entonces, por esa razón, debemos de prescribir antibiótico y no estar pensando en algunos casos de resistencia bacteriana y otras cosas que se van a ver en otros temas, pero sí, profilaxis antimicrobiana, perfectamente podemos utilizar cefadroxilo 1 gramo por vía oral en monodosis, es decir, 2 tabletitas de 500 miligramos y basta, más que suficiente. Hay otros protocolos también de profilaxis antimicrobiana, desde el que más se utiliza. Ok, corticoides. ¿Cuándo voy a utilizar un corticosteroide? Como por ejemplo dexametasona, que se utiliza a veces en cirugías de terceros polares. En implantología no lo voy a utilizar. ¿Por qué? Porque con el corticoide yo voy a inhibir toda la cascada del ácido araquidónico. Voy a inhibir la ciclooxigenasa, la lipoxigenasa. No van a haber prostaglandinas ni leucotrienos y por consiguiente no va a haber una llegada de leucocitos polimorfonucleares y de macrófagos, etcétera, toda la línea blanca de defensa para que fagociten los restos celulares. Entonces, ¿qué me va a provocar esto? Una infección sobreagregada, segurito. Recuerden, estamos en cavidad bucal que es contaminada. El paciente come 3 veces al día. Nosotros no vivimos con el paciente, no sabemos cómo se lava la boca, pero él sí sabe que le pusiste un implante y que el implante es caro. Entonces, no vamos a utilizar. Opioides, ¿cuándo vamos a utilizar codeína, tramadol, morfina? Tampoco lo vamos a utilizar porque si bien son excelentes analgésicos de acción central, no me van a tener ningún efecto antiinflamatorio y el paciente va a inflamarse, aunque no tanto, pero se va a inflamar. Entonces no queremos utilizar esto, sino más bien un AINE. No prefiero en el caso de los implantes un AINE selectivo COX-2 porque
todo lo que son los coxibs como lumiracoxib, celecoxib, valdecoxib, toricoxib, el fármaco actúa más sobre el sitio inflamatorio y puede llegar a fibrointegrarse el implante. No está demostrado científicamente, pero puede llegar a ocurrir. Se prefiere un AINE no selectivo COX-1, COX-2, como diclofenaco, ibuprofeno, etcétera, cualquiera de los convencionales. Neurotrópico, ¿cuándo vamos a utilizar? Puede ser que utilicemos núcleos CMP forte, que utilicemos complejo de vitamina B1, B6, B12 en el primero, segundo y tercer día. Si después de 3 días el paciente se queja de parestesia, ojo, vamos a tener que hacer un estudio de imagen y vamos a tener que retirar ese implante porque seguramente hay compresión nerviosa. Ocurre más a nivel de premolares inferiores del asa del nervio mentoniano. Cuando vamos a utilizar anticonvulsivantes, y lo coloco acá porque los anticonvulsivantes más utilizados son carbamazepina, gabalina, gabapentina, que no los ocupo porque el paciente sea epiléptico, ¿ok? Sino porque pueden haber casos en que pueda tener una neuralgia el paciente. Puede ser el primero, segundo, tercer día. Si después de 3 días el paciente se queja de un dolor lancinante, un dolor como que se electrocuta esta región de la cara o como que se quema, ojo, esto es una neuralgia y lesionaste el nervio mentoniano, que es el del asa acá, a nivel del agujero mentoniano entre el primero y segundo premolar. Esos implantes en esa zona hay que tener mucho cuidado, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar? Puede ser el primero, segundo, tercer día, pero no vamos a quedarnos utilizando neurotrópico y anticonvulsivante por 2 semanas, ¿de acuerdo? Hay que tener mucho cuidado. Interconsulta médica, ¿cuándo la vamos a realizar? La vamos a realizar cuando el paciente tenga menos de 6 meses de antecedente de un infarto o de un accidente cerebrovascular o de alguna patología cardíaca que ponga en riesgo la vida del paciente. Puede haber sido fiebre reumática, puede haber sido un paciente que haya presentado alguna extrasístole o alguna fibrilación ventricular, paros cardíacos, etcétera. ¿Ok? Ahora, antes de pasar lo siguiente, bueno, aquí les menciono la analgesia multimodal en el transoperatorio. Recuerden las 3A, analgésico, bueno, ansiolítico, analgésico y anestésico. He trabajado muchísimo de esta manera en cirugía oral y en implantología y me va excelente, se los recomiendo. No tengo nada en contra de los anestesiólogos, a veces se necesitan, pero en cirugías de mucha precisión, de bajo riesgo, como es un implante o varios implantes, yo prefiero trabajar con calma, con tranquilidad y que el paciente me coopere en el transoperatorio, ¿de acuerdo? Aquí tenemos la clasificación de los tipos de heridas operatorias según Savistton. Tenemos que la incisión a través de mucosa, cavidad oral, cavidad nasal, es una cirugía limpia, contaminada o tipo 2. Según este autor, es una probabilidad de infección de un 10%, pero según otros autores puede llegar hasta un 15% de infección. Antibiótico-terapia profiláctica siempre la utilizamos en implantología y en cirugía oral. Antibiótico-terapia empírica significa instaurar un esquema de tratamiento antibiótico cuando ha habido una infección previa, supurativa, una infección aguda, por ejemplo, en una pieza que vamos a extraer y que queremos colocar un implante. No se puede hacer en ese caso extracción más implante inmediato porque va a fracasar. Debemos de combinar casi siempre antibióticos para aerobio y anaerobio. Puede ser una penicilina, una cefalosporina, un macrólido, una acitromicina perfectamente y combinar un antibiótico para anaerobios como puede ser metronidazol, puede ser clindamicina. Ojo, vamos a abordar esto en otros temas, no podemos combinar 2 del mismo mecanismo de acción, sin embargo, podemos utilizar solo clindamicina, en algunos casos hasta cloranfenicol, pero hay que tener mucho cuidado. Ok, plan de tratamiento local. ¿A qué nos referimos con esto? Vamos a lo que conocemos más, a cómo vamos a planificar nuestros implantes. Primero, protésicamente, debemos de acostumbrarnos a hacer un encerado diagnóstico, a hacer una vía quirúrgica, aunque sea convencional, con lámina de acetato o con acrílico, para que por muy fácil que sea un implante, a veces tu posición te confunde, puede ser que dejas el implante hacia uno u otro lado
y te quede mal. Una vez colocado ese implante ya no hay vuelta atrás. Entonces debemos de planificar protésico y luego quirúrgico. Aquí tenemos las medidas en bucolingual, en la región mandibular, deben de hacerse antes de colocar el implante. Si tenemos una medida de un ancho bucolingual de 3.5 milímetros o más, entonces vamos a poder tener una buena estabilidad primaria. Puede ser que no la tengamos. En este caso, nosotros vamos a tener que hacer la técnica de sándwich, que es una corticotomía gestal en la cual separamos la cortical externa y la interna y colocamos un implante. En este caso utilizamos compactadores. Cuando tenemos menos de 3.5 milímetros de diámetro en sentido bucolingual, no va a haber estabilidad primaria. Necesitamos una regeneración ósea horizontal y podemos utilizar hueso autólogo o hueso halogénico. Cuando tenemos medidas entre 4 y 5 milímetros de espesor o de grosor bucolingual, vamos a tener que utilizar expansión crestal la mayoría de las veces. Ok, aquí tenemos un caso en el que se colocaron 4 implantes en la mandíbula. Lo presento porque es un caso un poquito engañoso. Lo ideal hubiese sido que colocáramos acá ortodoncia, pero era una paciente de 65 años para incluir estas piezas dentales del sector postero superior y podemos observar la gran pérdida ósea aquí en mandíbula. Entonces, nos hacíamos la pregunta siempre, ¿colocamos implantes cortos o regeneramos primero? Aquí sí tiende a confundir bastante. Inicialmente habíamos decidido regenerar, pero hubiese sido mucho tiempo incluir estos molares. Entonces decidimos colocar implante corto más regeneración en la zona crestal en el mismo momento. Aprovechamos la extrusión de estas piezas para lograr tener una relación corona-implante adecuada y que no me hiciese palanca la corona sobre el implante al hacer oclusión, teniendo resultados muy estéticos y muy funcionales. Entonces, en este caso, aquí tenemos un compactador de hueso o un expansor, el cual se coloca manualmente 5 minutos, como su nombre lo dice, expande el hueso, da un hueso un poco más compacto para que tenga mayor torque el implante al ser colocado. Aquí colocamos los 2 implantes y dejamos algunas de las roscas de la parte crestal expuestas intencionalmente, porque si lográbamos introducir todo el implante o lesionábamos el nervio o nos quedaba una corona muchísimo más grande de lo deseable. Entonces, por esta razón, injertamos en ese mismo momento un hueso bovino particulado de partícula pequeña. Y luego aquí podemos ver que hicimos las perforaciones en el hueso cortical para mantener humectado el hueso. Colocamos una membrana de politetrafluoroetileno extendido, solo fijada el tornillo de cierre sobre el implante porque era un defecto de una pared. En este caso sí nos podemos dar el lujo de colocar la membrana y suturar. Procedimos a suturar un hilo crómico 4-0 con punto continuo entrelazado y todo perfecto desde el punto de vista quirúrgico. Ahora, tenemos pautas para el tratamiento de maxilares posteriores atróficos. Aquí tenemos que ver también cuánta distancia tenemos del reborde residual al seno maxilar. Si tenemos una altura de 6 milímetros o mayor, podemos colocar un implante corto. Si es de 5 a 6 milímetros, podemos colocar un implante corto que sea un tipo de implante tónico y atraumático para que no lesione la membrana de Snyder. Podemos con algunos implantes introducirnos hasta 2 milímetros en el seno sin hacer una elevación de seno, solo si el hueso es tipo 1, 2 o 3. Si es un hueso tipo 4, el paciente tiene periodontitis, si es fumador o si es ya muy mayor, no podemos hacer esto, ¿de acuerdo? Aquí sí vamos a tener que hacer una elevación de seno maxilar con un injerto de hueso. Ok, importante, no siempre tenemos que hacer elevaciones de seno maxilar, a veces tenemos que hacer regeneración vertical, utilizar mallas de titanio, hacer un colgajo de avance, depende de las medidas del seno maxilar. Aquí tenemos un caso en el que hicimos una elevación de seno maxilar con ventana lateral o técnica de Tatum. Aquí podemos observar la membrana de Snyder. Ideal hacerlo con un peso eléctrico, pero si no, si tenemos mucha práctica, lo podemos hacer con una fresa redonda de tungsteno y va bien, perfectamente, más lento, pero también puede quedar bien.
Aquí tenemos el hueso que estábamos injertando, se separa la membrana de Snyder, se coloca el hueso y luego procedimos a colocar una membrana de colágeno que va perfectamente en este caso, porque no tuvimos que hacer regeneración externa al seno. Aquí podemos ver los puntos de sutura, el colgado que se realizó, el punto de sutura con nylon 5.0. Bueno, todo bien, aquí podemos ver las pautas de tratamiento para mandíbulas posteriores atróficas. Lo ideal aquí es tener 8 milímetros como mínimo de hueso desde el reborde residual al conducto mandibular. ¿Por qué? El implante más corto que podemos utilizar casi siempre es uno de 6 milímetros y un margen de seguridad de 2 milímetros desde el ápice del implante hasta el nervio. ¿De acuerdo? Entonces, por esta razón es que si tenemos menos de 8 milímetros, casi siempre vamos a tener que regenerar antes, salvo en algunas ocasiones podemos dejar descubierta la parte crestal del implante intencionalmente y regenerar, como vieron en el caso anterior. Ahora, si son defectos de 2 o de 3 paredes, por supuesto, no nos la vamos a jugar de Superman. Aquí vamos a tener que regenerar por ley, sí o sí, con membrana de politetrafluoroetileno y chinchetas y esperar de 9 meses a 1 año o más para colocar los implantes, ¿de acuerdo? Siempre se prefiere el hueso autógeno, el hueso del propio paciente. Aquí tenemos una técnica con malla de titanio, la cual es súper maleable, muy linda de utilizar, pero tiene la desventaja que la encía se invagina en ella y se termina exponiendo. Ahora tenemos esta otra técnica que es la técnica de Curie, con un injerto de hueso cortical de la rama mandibular, o mejor dicho, del cuerpo mandibular, la cual se fija con un tornillo aproximadamente de unos 8 milímetros. Puede ser una técnica de Curie pura, con 3 segmentos, con 3 corticales, o que se llama encofrado, o bien la parte superior con el hueso cortical y las partes laterales con una membrana de politetrafluoroetileno, hueso que puede ser bovino, puede ser hueso autólogo, pero siempre en algunos casos como este, regenerar antes de colocar el implante. No es cuestión de que yo me la juego con un implante corto, todo va a salir bien, porque al final va a fracasar. Recordemos la oclusión, que es lo más importante. Aquí se hicieron unos estudios por Busser, Homer y Anitua y Curie en cuanto a la comparación entre regeneración ósea guiada, división de la cresta y el injerto en bloque. Entonces, estos comparaban la tasa de éxito y la supervivencia del implante a más de 5 años. Se observó, según Sommer y Anitua, que la tasa de éxito mayor se daba en lo que era la división de la cresta y expansión ósea. En cambio, la mayor supervivencia del implante se daba en la regeneración ósea guiada. Sin embargo, las 3 técnicas son buenísimas y sabiéndolas hacer adecuadamente, todo sale bien. ¿Cómo puedo alcanzar la estabilidad primaria en los diferentes tipos de hueso? Perfecto. Aquí hay un pequeño truco, un pequeño truco que deben de manejar. Para los que colocan implantes ya lo sabrán, y es lo siguiente. Como dice este artículo, si yo, por ejemplo, voy a colocar un implante de 4.25 milímetros de diámetro, y es un hueso, por ejemplo, un hueso tipo 2, voy a dejar 0.4 milímetros, como aparece acá, 0.4 milímetros más estrecho el lecho implantario para que el implante entre a presión, para que tenga torque. Pero esto es muy importante. Podemos ver estas medidas: 0.2, 0.4, 0.7, 1 y 1.2 milímetros. Esto en relación con el hueso tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5. Recordemos que el hueso tipo 1 es el más denso, por eso el lecho implantario va a ser casi igual que el diámetro del implante, solo 0.2 milímetros más estrecho, lo cual equivale a una broca menos el implante, ¿de acuerdo? En el hueso tipo 2 es 0.4 menos, en el hueso tipo 3 0.7 menos, es decir, la idea es que el implante quede muy tocado, que el implante entre a presión y no que sea una secuencia de fresado igual que el diámetro del implante, si no te va a fracasar. En ocasiones nos saltamos la secuencia recomendada. Aquí tenemos el expansor y aquí tenemos el formador de rosca, y muchas veces tenemos que seleccionar bien el implante. Ya sabemos que el implante ideal y el que preferimos es un implante cónico y que sea un implante de conexión interna, de hexágono interno,
porque hace menos juego el pilar definitivo sobre el implante, ya que el tornillo de el aditamento del pilar al implante es más largo y puede distribuir la carga oclusal hacia el hueso para evitar que se atrofie. El tratamiento de superficie se prefiere que sea doble. Casi siempre se utiliza arenado con diferentes ácidos y con diferentes tipos de tratamiento como trióxido de aluminio, etcétera. Pero debe de haber un tratamiento de superficie que sea cónico y que tenga hexágono interno. En algunos casos utilizamos implantes de conexión cónica o de conomorse para el sector anterior porque esto nos permite insertar debajo del hueso crestal el implante para poder tener una cresta neoformada y el crecimiento de la papila en el nicho o en el espacio entre las dos coronas. Aquí tenemos los tipos de conexiones. La conexión externa ya no se utiliza prácticamente, está muy inestable, y la conexión interna era lo que les acabo de hablar hace poquito. Bueno, los tipos de roscas ya sabemos que lo que van a hacer, aparte de permitir que el implante penetre en el hueso, es darle estabilidad al implante y un mayor soporte sobre todo el hueso. Principios básicos para lograr la estética en implantología: necesitamos los aspectos quirúrgicos y protésicos. ¿Qué es lo más importante? Saber la distancia que debemos de dejar entre implante e implante. Prácticamente cuando colocamos dos o más implantes en el sector anterior surgen diversas preguntas, ¿ok? Por ejemplo, esto no es lo ideal que sea menor de 3 milímetros, lo ideal es que sea una distancia de 3 milímetros o mayor entre implante e implante para que se nos forme esta cresta y pueda crecer la papila, ¿de acuerdo? Entonces, muy importante. Tenemos otros criterios ya para ir concluyendo, protésicos, que son las zonas de confort del implante en sentido mesiodistal, en sentido bucopalatino. Acá tenemos que el implante nunca debe de quedar por delante del borde incisal de las piezas contiguas y que la plataforma del implante debe quedar 1 milímetro por debajo de la unión amelocementaria. ¿Ok? También tenemos acá las incisiones. La incisión convencional en H es la que casi siempre realizamos, ¿verdad? Y podemos observar acá, les voy a presentar un caso de mucha estética ya para ir terminando. Aumento de la papila. Este caso es muy bonito porque este paciente tenía una papila muy baja. Entonces, para lograr darle estética, fue lo que hicimos, puro tratamiento de tejido blando. Esta incisión en forma de U, ¿verdad? En la cual separamos la parte de acá, ¿verdad? La parte vestibular de la papila. Aquí podemos ver cómo la exponemos en sentido vestibular, y este segmento de acá le hacemos una incisión en la parte media para luego colocar cada segmento hacia cada lado. Procedemos a suturar y podemos observar que la papila crece en sentido vertical. Al final colocamos un pilar de cicatrización y podemos ver los resultados. Este era el prequirúrgico. El postquirúrgico, podemos observar cómo la papila crece. Aquí tenemos otro caso clínico ya para ir terminando, con un pilar PIC y provisionalización personalizada. Todo esto fue trabajado en CAD-CAM. Podemos observar aquí el provisional, podemos verlo ya en boca. Al final, después de varios meses, tenemos este perfil de emergencia, bastante cercano a la perfección. Ese perfil de emergencia, colocamos el scan body, tomamos la impresión y luego tenemos un pilar definitivo con circonio, ¿verdad? Y una corona de circonio monolítico que va cementada a este pilar que ya trae su base de circonio, como podemos ver acá. Técnica cementado atornillado. Este es el caso ya finalizado. Y bueno, acá ya el último caso, tenemos un paciente que se le colocaron 3 implantes en el cuadrante número 4, tenía extrusión de todos los molares superiores derechos. Entonces, utilizamos ortodoncia simultánea con implantes y procedimos a colocarlos para luego rehabilitarlos posteriormente. Este caso no está terminado, pero lo mostramos para que se pueda observar el trabajo interdisciplinario. Aquí tenemos a nuestro equipo de trabajo, formación internacional odontológica, el doctor Jaime Franco, que no pudo asistir, y bueno, su servidor, doctor Kenneth Maynard, y ha sido un placer compartir con ustedes. Si tienen algunas preguntas, con mucho gusto, y les dejamos
nuestra dirección de correo electrónico. Cualquier cosa, estamos a la orden. Muchas gracias. Excelente, doctor. Muy buena charla sobre los beneficios de la implantología, la importancia de un buen protocolo clínico y una buena historia clínica.